Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de algo realmente emocionante para mí. Ya sabéis que me encantan los datos, los gráficos, los traigo mucho aquí en el canal. Y aquí estaréis pensando, pero bueno, ¿cómo que un ranking objetivo de pilotos? Pues sí, hoy vamos a mostrar un ranking objetivo de pilotos con un método, que lo llama método Santa Clara, no sé cómo llamarlo, pero bueno, con un sistema de cálculo de Elo que he creado y aquí ahora os explicaré qué es el Elo, para calcular según el rendimiento del piloto cómo realmente es su posición dentro de la tabla con respecto a los demás pilotos. Esto se basa en el rendimiento actual, quiero decir, para que no haya piques ni gente que se pique, va más allá del talento que un piloto como tal puede tener. Con esto digo, esto se ha ido basando a lo largo de la temporada hasta esta última carrera de Alemania. La intención con esto es que se actualice después de cada carrera, ir actualizando el ranking. Y esto lo digo porque seguramente que a lo mejor para muchos, ¿no? Para mucha gente, como que Fabio Quartararo, por ejemplo, es uno de los grandes talentos de la parrilla. Y dirá, joder, pues yo es que a Quartararo lo pongo, yo qué sé, por decir, en el top 3 de mejores pilotos en cuanto a talento. Pues aquí, obviamente, no va a estar en el top 3, ya os lo adelanto, porque esto se basa en el rendimiento actual. Y entonces diréis, coño, pues para eso está la clasificación del mundial. Pues no, porque eso no está teniendo en cuenta ningún contexto en esa puntuación. Simplemente, bueno, es que las carreras pasan mil cosas, pero esas mil cosas, ese orden también y esos beneficios y perjuicios por estar en una moto en otra y demás, eso también se tiene en cuenta en este cálculo. Y como digo, esto es un cálculo matemático. No, las matemáticas se pueden aplicar prácticamente a todo en la vida. Aquí se puede aplicar para crear este cálculo y os voy a ir diciendo, pues bueno, os voy a comentar primero un poco la idea, por encima también cómo funciona el cálculo de este valor. Que ya igualmente más adelante, si os interesa, podríamos mirar para explicar la fórmula entera y demás, pero bueno, lo intenté hacer aquí de la forma más amena posible. ¿Por qué usamos este método? La competición de MotoGP es increíblemente intensa. Cada carrera está llena de emociones, estrategias y, por supuesto, el talento de cada piloto. Pero, ¿cómo podemos medir de manera justa y objetiva el rendimiento de cada piloto a lo largo de la temporada? Y ahí es donde entra el método Santa Clara. El sistema de puntuación de Elo es un sistema originalmente utilizado en el ajedrez. Nos permite este método evaluar de manera continua y precisa el rendimiento de cada piloto. En lugar de basarnos solo en el número de puntos obtenidos en carreras individuales, el Elo nos ofrece una visión más amplia y detallada del desempeño de cada piloto en comparación con sus competidores. ¿Por qué es un método objetivo de puntuación? Este método se basa en cálculos matemáticos que consideran múltiples factores, lo que lo convierte en un sistema objetivo y justo. A diferencia de otros métodos de puntuación que pueden ser subjetivos o influenciados por factores externos, el Elo se ajusta dinámicamente basado en los resultados de cada carrera. Cada vez que un piloto compite, su puntuación cambia dependiendo de su rendimiento relativo frente a sus rivales. Esto es importante. Esto significa que no solo importa en qué posición termina, sino también contra quién competiste y cómo se desempeñaron ellos. De esta manera, el sistema refleja de manera más precisa el verdadero nivel de habilidad y consistencia de cada piloto. Con esto quiero decir, no es lo mismo que si tú, por ejemplo, eres Pecco Bagnaia, eh, quedes por delante de... Imagina que hay una carrera súper desastrosa, ¿no? Y se han caído, yo qué sé, 15 pilotos. Se queda Pecco Bagnaia con muy pocos pilotos y los que quedan son, pues, las Honda solo. Pues no es lo mismo conseguir una victoria, que la victoria te va a puntuar muy bien, obviamente, porque has ganado, pero no es lo mismo quedar por delante de toda esa gente de las Honda que quedar delante, pues, de otros rivales que sean, pues, similares a ti en rendimiento, ¿no? El sistema de Elo funciona que a mayor es tu Elo, si tú ganas a gente que tiene un valor similar al tuyo o por debajo al tuyo, no ganas tanto, pero si quedas por delante de gente que tiene mucho más que el tuyo, ganas mucho más y al que tiene mucho más que al que has ganado le penaliza más. Y aquí se tienen en cuenta varias cosas. Eh,
La puntuación inicial. Cada piloto comienza con una puntuación base de 1.500 puntos. Es decir, en la primera carrera en Qatar, antes de la primera sprint, todos empiezan con 1.500 puntos. Todos están igualados. Hay igualdad total. El resultado de la carrera y el sprint. Después de cada carrera y sprint se calcula cómo debería haber terminado cada piloto basado en su actual y el de sus competidores. Comparación de rendimiento. La K es un factor de ajuste. ¿Vale? La K determina cuánto cambia la puntuación ELO de un piloto después de cada evento. Para las carreras de domingo usamos una K, un valor K de 32, y para las sprint una de 16, la mitad. Además, consideramos el rendimiento relativo de las motos. Pilotos en equipos con menor rendimiento reciben bonificación para equilibrar diferencia de las máquinas. Esto está ya implementado dentro de las fórmulas. Cada equipo, cada moto, qué valor tiene, y la bonificación y la penalización también. Y como digo, en el elo también, teniendo ya un elo, se puede calcular, se puede ver más o menos en qué posición sería lo normal que acabase, ¿no? Esos pilotos, ¿no? La posición esperada. Ajuste de puntuación. La diferencia entre la expectativa y el resultado real ajusta la puntuación ELO. Si un piloto rinde mejor de lo esperado, su ELO aumenta más significativamente y viceversa. Pero esto teniendo en cuenta también, pues, estas cosas. Bonificación y penalización por la moto que lleves. Esto no quiere decir que si tú eres bañalla y quedas cuarto y teniendo la mejor moto, pues vayas a penalizar muchísimo más. No. Pero no es lo mismo, pues eso, que quedes cuarto siendo bañalla que quedar cuarto siendo cuartararo hoy día, por ejemplo. Entonces, bueno, en conclusión, este método es una herramienta, yo creo que bastante poderosa. Ha sido un currazo hacerla, un currazo hacer una fórmula que funcionase perfectamente bien para calcular de una manera, yo creo que bastante justa y objetiva, qué es lo que se tiene que tener en cuenta para sacar estos números, este valor. Y como digo, este valor es un valor en el que yo no interfiero nada. O sea, eso se calcula, sale y fin. Es hacerlo a mano. He tenido que ir metiendo los resultados de estas carreras hasta ahora, menos mal que se me ha ocurrido ahora y no cuando ya está la temporada mucho más avanzada. Pero bueno, lo bueno de haberlo hecho ahora es que yo personalmente he podido ver cómo ha ido evolucionando el hilo de los distintos pilotos y algunos empezaron más arriba, después bajaron y demás, cosa que hablaremos un poco y veremos si hay alguna sorpresa. Obviamente hay factores que penalizan, que no se menciona aquí, como el tema de los abandonos. Yo también indico, por ejemplo, si el piloto recibe una penalización por algo que ha sido culpa de él, una mala acción suya o lo que sea, eso también se puede meter como un valor a calcular. Pero ya digo, este método no considera solo los resultados, sino también el contexto de cada carrera y el rendimiento relativo de las motos. Y así podemos obtener, yo creo, una visión mucho más clara y justa de quiénes son realmente en rendimiento los mejores pilotos de esta temporada. Puede que haya alguna sorpresa, realmente. Una cosa que muestra que realmente el método funciona bastante bien es que hay bastantes similitudes con la tabla de clasificación del campeonato actual, y es una cosa que vais a ver. Pero yo creo que este sistema realmente ayuda a apreciar más las habilidades y consistencia de los pilotos, yo creo, independientemente de las circunstancias individuales de cada carrera. Así que bueno, perdón, sin más dilación, voy a poner vamos a empezar viendo uno a uno los pilotos. No me voy a entretener muchísimo. Hay algunos pilotos que es bastante obvio dónde están. Vais a ver la imagen del piloto, su puntuación. En la puntuación va a estar el valor que se le otorga, ¿ok? Y abajo, donde pone clasificación de campeonato, es la clasificación que tiene el campeonato oficial, ¿no? Y así podemos ver qué similitudes hay. A ver. Después, eso sí, voy a poner en la descripción, voy a poner un enlace para que podáis descargar la tabla entera, la tabla con los 22 pilotos. Obviamente, pilotos como Pedrosa, Paul Espargaró, Salvador y demás, con Wildcard, no los he metido, porque una o dos carreras que puedan participar, o tres o cuatro, con resultados que no, pues tampoco merecía la pena. Pero bueno, eso, simplemente eso.
Como digo, os dejaré la tabla para que la descarguéis. En la siguiente carrera se actualizará. En vídeos siguientes o en algún directo podemos explicar más a fondo cómo funciona esto, pero creo que lo interesante, lo que queréis ver, es realmente qué orden ha salido de los pilotos. Ya os digo, yo no he influenciado nada más allá que simplemente hacer el cálculo y lo que ha ido saliendo es lo que ha ido saliendo. Así que vamos a empezar con el primero, que yo creo que nos va a sorprender mucho quién es el que está último. Vamos a ir de abajo hacia arriba, que es Luca Marini. Luca Marini tiene una puntuación de Elo de 1376. Tened en cuenta que se empezó con 1500. Puedes bajar, obviamente, de 1500 de Elo. También deciros que va a haber varios tramos en los que vais a ver que la diferencia a lo mejor es de 1 o 2 puntos, que eso no es nada en este cálculo. O sea, eso significa que de una carrera a otra puede cambiar bastante. Puedes adelantar a varios o lo que sea, porque la parte de abajo también está como muy pegada adentro, siempre están haciendo más o menos siempre los mismos resultados, entonces pues puede haber saltitos ahí, pero sí que es verdad que de Marini al siguiente hay un salto. Pero bueno, el siguiente ya vais a ver que, bueno, también decir una cosa, el cálculo del rendimiento de motos puede ir cambiando a lo largo de la temporada, obviamente. Imaginemos que ahora viene Yamaha a la siguiente carrera y de pronto se encuentra que está al nivel de Ducati, pues se reajusta el rendimiento de motos. Ahora mismo lo tengo hecho, que eso también lo hablaremos. Pues bueno, según ha ido la clasificación de motos y demás, y viendo las carreras, pues es fácil ver más o menos cuál es el rendimiento de cada moto, ¿no? Y qué valor se le da. Pues eso, Marini es el que está en la cola, 1376. En el campeonato está el 23º, que realmente es el último también. O sea, aquí realmente sería el 22, pero bueno, es que en el campeonato está el 23º, está por detrás de Dani Pedrosa, efectivamente. Dani Pedrosa va penúltimo en la clasificación. Bueno, penúltimo no, porque hay otros wildcards, pero bueno, que Dani Pedrosa ha puntuado, o sea, que tiene puntos, con lo cual sí está en la clasificación realmente. El siguiente sería Augusto Fernández, con 1.395 puntos en la clasificación, va 17º. Pero claro, Augusto Fernández, es cierto que no ha habido, que ha llegado un momento, que es una cosa que incluso él mismo lo ha dicho, que no ha recibido tantas actualizaciones que los otros pilotos, pero que es normal debido a su rendimiento y demás. Y bueno, pero claro, va en una moto que se presupone que por lo menos mejor que, bueno, que eso, que Honda, Yamaha y eso debería estar. Pero ha habido muchos resultados que mal. Con lo cual, pues esto la penaliza bastante. También digo una cosa, esto es una puntuación relativa, esto no es o sea, quiero decir que esto no es cada carrera empiezas con 1500, sino que esto ha habido un acumulativo de 9 carreras hasta el Gran Premio de Sachsenring, con lo cual pilotos a lo mejor que empezaron muy bien y después se han desinflado, pues están más arriba porque han ido acumulando, pero a lo mejor ahora están bajando y veremos, esto al final hay que verlo con la panorámica también a final de temporada cómo queda. Pero bueno, eso. No me quiero entretener tampoco muchísimo. Siguiente, Joan Mir. Sería el 20º la clasificación del Elo. Va 18º en el Campeonato del Mundo. También le han penalizado mucho las caídas a Joan Mir en tenerlo en cuenta en el Elo, porque al final las caídas no deja de ser un fallo. Normalmente suele ser fallo de piloto. Obviamente, pues ocasionado puede ser porque la moto sea difícil de conducir, lo que sea, vale. No digo yo que no, pero es un fallo y este tipo de cosas pues también se tienen en cuenta en el cálculo. Pero si os dais cuenta, mira, tiene 1402 y el siguiente que es Nakagami tiene 1403, que la clasificación del campeonato va 20º. Pero ¿qué pasa? Quizás Nakagami ha terminado más carreras encima de la moto, que eso también al final es una cosa importante, y entonces le ha penalizado menos, ¿no? Las caídas como a John Mir, pero hay un punto de diferencia en este cálculo de valores, es muy poco, y lo vais a ver cuando veáis saltos más grandes, es muy, muy poco. Con esto quiero decir que, bueno, es que ahora vienen otros dos que también están muy pegados. Esto quiere decir que si Joan Mir la siguiente carrera la hace un poco mejor que esta gente, posiblemente los adelante a todos. Tenemos aquí a Johan Zarco, que claro, al final estos pilotos también obviamente pues se ven afectados por la moto que tienen, y a pesar de que tienen un beneficio mayor por hacer mejor resultado, es que tampoco están haciendo resultados más allá de lo que la moto les está permitiendo, con lo cual están ahí abajo. Y tenemos aquí a Alex Rins. Alex Rins es que ha tenido muchas caídas, resultados que no han sido muy allá. Le ha penalizado mucho las caídas, resultados que no son muy allá. Y tiene una moto que es mejor que, en principio en el cálculo, es un poco mejor que la Yamaha. Y eso pues obviamente pues le está costando un poco en el valor de Elo. Y la clasificación del campeonato, fíjate cómo va, el 21º. O sea, va penúltimo.
¿no? Por delante solo de Luca Marini. Con lo cual, realmente, el cálculo de Elo no está ni tan mal. Y es lo que digo, Ringstar con Nakagami y Johan Mir es una diferencia de 4 puntos, que no es nada. No es nada. Aquí ya meteríamos un salto a, bueno, primera sorpresa, diría yo, porque va con una moto bastante buena como para estar aquí, que es Jack Miller, pero que a nadie se sorprende. Jack Miller aquí en la clasificación de Elo es el 16º y en la clasificación del campeonato es 16º. O sea que aquí muy bien, coinciden tanto la clasificación del campeonato como el del valor del Elo. Un piloto que tiene una moto de fábrica KTM, que lo podría estar haciendo mucho mejor viendo dónde está Costa, dónde está Binder, y lo está haciendo bastante mal. Es un piloto que, bueno, que se habla mucho, ¿no? De que se mantendrá en el paddock por su pasaporte, por ser australiano, pero resultados bastante lamentables de Miller, que le hacen bajar al 16º puesto en ambas clasificaciones. Un valor de Elo muy bajo, sobre todo cuando veis a lo mejor que tiene sus compañeros. Franco Morbidelli, otro que pasa como con Jan Miller, tiene una moto muy buena, muy buena, porque realmente este tiene la mejor moto y debería estar más arriba y no está. Lo que le hace estar 15º en la clasificación de Elo, mientras que la clasificación del campeonato general está de 11º. Que diréis, joder, pues vaya salto, 11º en la clasificación general y 15º en la de valor de Elo calculado. Ya, pero es que es normal que esté más arriba en la clasificación del campeonato. Al tener una moto tan buena, con que tenga un resultado que sea normal para la moto que tiene, va a conseguir muchos puntos y puede que adelante a mucha gente. Pero en rendimiento global de lo que es el campeonato, que es cierto que vino con la lesión al principio y demás, pero bueno, tiene la mejor moto. Yo creo que su rendimiento, que si a un Martín hubiese tenido una lesión también, no sé qué, no hubiese estado tan arriba cuando eso, pero hubiese estado muchísimo mejor que Morbidelli a comienzo de temporada. Yo creo que en eso coincidimos todos. El siguiente, Fabio Quartararo, 14º, que no está mal, porque ahora vamos a ver que lo que viene ya hacia adelante, realmente, en la clasificación va 15º, en la clasificación de los 14º, se está un poquito mejor, en la de valor de piloto tiene mejor número que en lo que es la clasificación de campeonato. Es como la primera de las motos japonesas, es Quartararo. Y bueno, y además hay que tener en cuenta que está por encima de 2 KTM y una Ducati GP24 ahora mismo, con lo cual está bastante bien. Como digo, esto es de rendimiento de campeonato y es un rendimiento comparado con el rendimiento relativo de sus competidores, con lo cual es normal verlo aquí. Esto no se trata de talento, esto se trata de su rendimiento, un valor de rendimiento. El siguiente, que sería 13º, uno que no debería estar aquí, yo creo. O bueno, sí, no sé. Que es Marco Bezzecchi. Yo creo que es un piloto que digo muchas veces, ni está ni se le espera, ¿no? Esta temporada. No sé qué lo que hará el año que viene en Aprilia, pero esta temporada ni está ni se le espera. Apareció un poquito ahí en Jerez y gracias a Jerez realmente, pues, el Elo lo tiene mejor. Si no, quizás incluso podría que estuviese por detrás de... Sí, de Quartararo seguro, porque hay una diferencia de 2 puntos. Ya no sé si de Morbidelli, no creo, pero estaría por ahí. 12º en la clasificación de campeonato y 13º en la de valor de Elo, el valor de puntuación que le estoy dando con el método que he hecho. Bueno, pues poco que decir. O sea, temporada bastante nefasta, ¿no? Muchas caídas, muchos fallos. Cuando no se cae la moto, pues, tampoco tiene mucho rendimiento. Es lo que está pasando un poco, ¿no? Dentro de lo que son las GP23, realmente Marc es el único que está ahí arriba al nivel GP24. Bueno, este último fin de semana Alex Márquez ha estado muy bien, muy bien. Pero bueno, la verdad que un poco decepcionante, ¿no? El rendimiento de Bezzecchi. Y aquí entran dos que están empatados, que además son compañeros de equipo, que son Oliveira y Raúl Fernández, que es 13º, 14º en el campeonato. Aquí 12º es Oliveira en el de valor y 11º Raúl Fernández. O sea, están un poquito por encima. Bueno, muy bien. Les ha apuntado muy bien estas últimas carreras. Ha dado como un saltito hacia adelante. Raúl Fernández muy bien las últimas carreras. Miguel Oliveira, increíble, ¿no? Ese segundo puesto en el sprint en Alemania, carrerón. Parece que está empezando a responder un poco más el equipo Trackhouse y eso ellos lo están notando. Y la verdad que, bueno, pues eso, bastante bien. Empezaron un poco regular, pero
Pero bueno, quién sabe, quizás incluso puede que vayan subiendo un poquito en la puntuación de Elo. Y ahora justo vamos a ir a otra Ducati, otra GP23. Esta ocasión sería la de Fabio Di Giannantonio, que en la clasificación de valor de Elo va el 10º y en el campeonato va 8º. Yo creo que le ha perjudicado, yo creo que mucho los abandonos. Viendo la evolución que ha ido teniendo dentro de la clasificación, hay momentos que está un poquito más arriba, un poquito más abajo. Pero bueno, hay varios pilotos ahora, o sea, él y los tres que vienen ahora hacia adelante están bastante igualados en punto. Quiere decir que la siguiente carrera puede pasar alguna cosa y cambia totalmente y a lo mejor Di Antonio sube varios puestos hacia arriba. Sí que es cierto que dentro de la GP23 la gente se cree que, bueno, ya viendo lo que hay, ya veis que Alex Márquez, por ejemplo, va a estar delante de Fabio Di Antonio. Y es que, bueno, obviamente también el último resultado, este último podio, una carrera de domingo, que hemos visto que tiene un valor más grande que una de sprint y demás, pues obviamente eso te da más puntos y eso, ¿no? Y como digo, y como he mencionado antes, el cálculo del valor también esto se calcula también por el valor que tú tienes comparado con tus rivales. Quiere decir, como he dicho antes, es que tú imagínate que Di Giannantonio empieza a hacer podiums y empieza a subir mucho su puntuación. Pues claro, en el momento en el que tenga una bajona muy grande por lo que sea, pues va a penalizar más su rendimiento en valor. No significa que vaya a caer 10 puestos en la clasificación, ni mucho menos, porque no está hecho para eso, está hecho para que sea equilibrado, que los cambios sean equilibrados. Pero sí que, como se calcula el rendimiento actual a día de hoy, pues esto va cambiando a día de hoy dentro de un acumulativo, obviamente. O sea, al final esto va un poco de tendencias, ¿no? Podríamos decir la tendencia que van teniendo los pilotos, si van mejorando mucho, si van mejorando mucho durante mucho tiempo, vas a ir subiendo, vas a ir subiendo. Y no te preocupes, porque si tú vas subiendo, los que están aquí, algunos tienen que bajar para que tú puedas subir la clasificación. Con lo cual, en algún momento los vas a pillar. En algún momento los vas a pillar. El siguiente sería la penúltima KTM. Sería Brad Binder. Empezó muy bien, mejor de lo que está yendo últimamente, lo cual le hace pues tener esta puntuación de 1493. Como vemos, Di Antonio tenía 1487, lo que hace que estén bastante cerca. O sea, en una carrera puede cambiar. Como mencionado, Brad Binder comenzó muy bien, pero se ha ido desinflando un poco. También el factor Pedro Acosta, yo creo que les ha martillado un poco. Y obviamente, pues eso los pilotos lo notan. Al final, el nivel mental es importante. También en esto es muy importante. En la clasificación de campeonato séptimo, en la clasificación de valor que le estamos otorgando nosotros con este método, es 9º. Como menciono, los dos que vienen ahora, estos 4 últimos, contando a Di Antonio, están muy pegados en puntos. Este es 493, el siguiente sería Alex Márquez, que va 10º en el campeonato y aquí va 8º en la de valor, pues 1494 puntos. No recuerdo muy bien cómo estaba la clasificación después de la sprint de Alemania, pero lo más seguro es que Alex Márquez estuviese por detrás de esta gente, de Di Antonio y de Brad Binder. Pero obviamente este podium pues le ha dado un empujoncito, que lo pone 8º en valor de rendimiento de temporada ahora mismo Alex Márquez. Y bastante bien, bastante bien. Sí que es cierto que, bueno, ya viendo en Assen se veía que Alex, ¿no? Parece como que le ha encontrado ahí el punto a la moto y está volviendo a estar ahí arriba, ¿eh? Y yo creo que va a ser la segunda GP23 después de Marc Márquez, incluso por delante de Dillan Antonio, de normal. Si se mantiene así, porque ya lleva dos fines de semana seguidos que bastante bien, bastante bien. Y bueno, por lo menos mejor de lo que iba antes. Sí que es cierto que Di Antonio, bueno, veremos. Bueno, y Di Antonio el año que viene, además, con una GP25. A ver qué es lo que hace el bueno de Fabio. Siguiente, que también está muy pegado, Alex Espargaró. Obviamente, pues la victoria del sprint, bueno, muy buenos, algunos resultados bastante buenos que ha tenido, pues le ha mantenido ahí. Al final también una cierta regularidad en ciertas posiciones y demás, también le ha permitido esto. Al final también si quedas por delante, obviamente, tener a pilotos que a lo mejor tienen en rendimiento la moto mejor, quedan por detrás tuya, pues eso a él le beneficia algunas veces más, que es lo que pasa al final, y es normal, porque es cierto que al final las Ducatis están por delante en rendimiento, y entonces, pues, aunque
en el contexto de que, bueno, este circuito se adapta mejor a la Aprilia, lo que sea, pero al final en rendimiento general la Ducati es mejor que todas las motos, Incluso cuando tú ves, por ejemplo, como este fin de semana, las Aprilia parece que asoman. Bueno, miras la clasificación de la carrera después del domingo, ¿no? De MotoGP y dices, madre mía, ¿no? Si son todas Ducati las que están arriba. Así que bueno, Aleix Espargaró muy bien. En clasificación de campeonato es noveno. Aquí en valor de Elo es séptimo, lo cual está bastante bien. Ya, bueno, ya todos los que están aquí en el top 10, bastante bien. Esto, como digo, de Aleix Espargaró a Dillan Antonio, del séptimo al décimo, hay una diferencia muy pequeña, una diferencia de 9 puntos, que ya te digo que eso en una carrera cambia totalmente. Las Aprilia de Raúl Fernández y Miguel Oliveira van en tendencia al alza, con lo cual veremos, y no están muy lejos. En pocas carreras se pueden meter ahí, en una o dos carreras realmente. Y bueno, ya entramos ahora, empieza el top 6, que aquí ya hay un salto de 1496, aquí ya hay un salto y viene Enea Bastianini, que aquí va sexto en la clasificación del valor que tiene y en el campeonato va cuarto. Pero claro, es como dije antes con Morbidelli, tienes la mejor moto. A poco que hagas resultados medianamente normales, haces podium y lo que sea, pues sí, vas a conseguir más puntos que los otros pilotos, ¿no? Porque tienes la mejor moto. Pero al final, en rendimiento relativo en comparación con tus competidores, también es muy irregular en Bastianini, muy irregular. Con lo cual, eso hace que hay algunos pilotos que estén muy cerca de él o que estén algunos por delante suya, aunque él en el campeonato general por puntos vaya cuarto. Y eso yo creo que es lo guay de esta puntuación de valor, ¿no? Que realmente ves qué puntuación de rendimiento relativo con lo que tienes y lo que tienen tus rivales, cómo se entiende matemáticamente que tú estés por delante, ¿no? O por detrás de ciertos pilotos. Eso es lo guay. Yo creo que al final esto es una fricada de las cosas que me gustan a mí ver y eso, y que yo creo que al final a vosotros también os molará ver estas cosas. Creo que es algo distinto y es algo que sí haremos vídeos de hablando de las cosas que están ocurriendo y eso, obviamente, noticias, para las noticias y eso, o para hablar, por ejemplo, de cómo ha ido el fin de semana, prefiero quizás hacer un directo, lo hablamos ahí y ya está, pero para hacer vídeos, yo creo que este tipo de contenido está guay. No existe el cálculo este de los MotoGP, o yo por lo menos no lo he encontrado, ni de habla inglesa ni nada. Y yo creo que está bastante guay, es una forma distinta de verlo y es como un campeonato distinto, ¿no? Top 5, ¿quién lo abre? Hombre, quedan nombres grandes, ¿no? Quedan nombres grandes. Algunos que seréis fan de algunos pilotos, ¿no? Diréis, hostia, me falta alguno. Pues en el top 5 y un piloto que ha estado en el top 3 mucho tiempo, viendo yo la evolución del Elo, es un piloto que empezó muy bien y rompió muy fuerte, se ha ido desinflando, pero yo creo que también se ha ido desinflando la moto, la verdad, se ha ido desinflando la moto. Uy. No, pues aquí me he equivocado. Oh, no, me falta uno. Me falta un piloto. Entre Maverick, bueno, y Marc Márquez, que ya he visto que va tercero. O sea, antes de Maverick Viñales, que no es el que iría ahora, Maverick Viñales es el que está cuarto en la clasificación de Elo, me falta Pedro Acosta, ¿vale? Que no sé por qué no sea... Pero bueno, Pedro Acosta va quinto con 1.532 puntos, para lo que lo sepáis, ¿vale? Él va sexto en el campeonato, Pedro Acosta. No sé por qué no está en las diapositivas. 1.532 puntos, muy cerquita de Maverick Viñales y de Bastianini, pero sí que es cierto que la tendencia de Acosta va hacia abajo, pero tuvo un comienzo muy bueno que lo hizo estar ahí arriba todo el tiempo. Porque muchos podios, la moto que tenía no era una Ducati o una Aprilia, que se presuponen algo mejor, no mucho mejor, el valor no es muy distinto al de Aprilia, pero es un poquito, y bueno, y viendo la clasificación real, pues sí se entiende que es cierto, que la Aprilia es algo mejor, pero Acosta tuvo unos resultados muy buenos al principio y eso pues le puso muy arriba. Acosta quería quinto. La clasificación general va sexto. Y ahora el cuarto, Maverick Viñales, con 1.541 puntos, muy bien. O sea, la victoria obviamente le dio un buen boost, ha tenido unas actuaciones buenas realmente, muy regular, ha estado ahí. Al final, el quinto en la clasificación del Campeonato del Mundo, ser la primera no Ducati es algo que tiene bastante valor, bastante bien. Y bueno, quinto el campeonato, Viñales que el año que viene se va a KTM, que esa es una de mis incógnitas, que yo estoy viendo que KTM se está desinflando, por lo menos esta temporada, ¿eh? Incluso Pedro Acosta ha dicho que va a tener que se va a Austria a dar un golpe sobre la mesa para decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?
porque obviamente las otras motos nos están comiendo la tostada totalmente, o sea, nos han comido la tostada. Pues eso, Maverick Viñales cuarto en la clasificación de valor de Elo, quinto en la clasificación de campeonato. Y ahora sí, top 3, Marc Márquez, con 1.553 puntos. Como vemos, realmente Viñales no está tan lejos, pero bueno, ¿qué vamos a decir de Marc? Va con una Ducati GP23, un poquito inferior en valor de rendimiento, obviamente, que la GP24, no mucho menos, pero sí un poco menos. La primera no GP24 de la clasificación, hay un podium increíble saliendo 13º en Alemania. Yo creo que si hubiese salido más arriba habría estado luchando por la victoria, de verdad lo pienso. Muchos podiums, es cierto que no tiene ninguna victoria, pero muchos podiums, de forma realmente bastante regular, ha estado ahí en los podiums, en carrera y en sprint. Alguna caída, alguna cosa la ha privado de esto, pero casi siempre ha estado en ritmo de eso. Lleva tercero todo el campeonato y al final, pues eso, la clasificación de Elo se ve tan bien y es normal. Son 1.553 puntos, tercero en la clasificación de campeonato y tercero en el valor de Elo. Y ahora el segundo, ¿quién será? Será Martín, será Bagnaia. Martín acaba de perder el liderato en el Gran Premio de Alemania contra Pecco Bagnaia. Pues el segundo es Martín. Y tengo que decir que hasta la carrera del sprint iba primero, Jorge Martín. Pero esta caída le ha penalizado mucho y que también Bagnaia venía ascendente, pero ascendente increíble. Lleva a ganar las últimas 4 carreras Pecco Bagnaia. Parecía que su jardín se terminaba en Assen, pero por situaciones de lo que ha ocurrido este fin de semana, que ha sido bastante malo para Marc Márquez y la caída a falta de 2 vueltas de Jorge Martín, pues Bagnaia sigue aumentando su liderato. Igualmente no está muy lejos, sí que hay un salto, podemos ver del tercero, que es Marc Márquez, al segundo, que es Jorge Martín. Hay un saltito de 1.553 a 1.619 y es normal. Si viésemos una gráfica, que la quiero preparar, la subiré a Twitter o lo que sea. Y por cierto, mensajito de abajo, no os olvidéis. Pues creo que haré una gráfica de cómo ha ido la evolución de este valor a lo largo de la temporada, a lo mejor de los 5 primeros o de los 6 primeros, para que veáis así gráficamente con una línea cómo ha ido subiendo y cómo algunos han ido bajando y demás. Y vais a ver que claramente, bueno, ya me lo imagino, claramente la de Martín y la de Pecco Bagnaia van a estar bastante separadas, ¿no? Del resto, van a ir un poco más por arriba las dos. Marc sería el siguiente paso, que va a estar abajo todo el tiempo, pero con un saltito. Y el primero, obviamente, pues el señor Pecco Bagnaia, intratable, está en modo campeón, clasificación del campeonato primero y clasificación de los primeros, 1.642 puntos por 1.619 de Jorge Martín. Poco que añadir. O sea, incluso en las carreras en las que se supone que no debería ganar, ¿no? Bueno, no debería, por así decirlo, aunque no es favorito, gana. Ocurren cosas, la típica suerte del campeón, pues le pasa. Gana, se pone primero y nada, se pone líder mundial justo antes de las vacaciones. Un golpe fuerte moralmente a Jorge Martín, la verdad. Es que poco que añadir. Encima va en ascendente totalmente. Empezó la temporada regular, porque yo haciendo el cálculo de Elo, pues viendo las caídas y demás, hombre, estaba siempre arriba. En cálculo de Elo estaba siempre arriba, pero primero no se había puesto en mi cálculo de Elo, no se había puesto hasta ahora. Ahora se acaba de poner primero, a la vez que se ha puesto primero en la clasificación general. Ahora se ha puesto de primero. Primero ha estado Martín durante muchísimo tiempo, durante prácticamente todo el tiempo, creo que ha sido Martín el primero. Márquez ha estado alguna vez segundo, cerca y eso, pero nada, fíjate, ahora Márquez va tercero, un poco separadito de ellos dos. Tampoco súper lejos, pero un poco separado. Está más cerca del cuarto y el quinto Márquez que de Jorge Martín en la clasificación de Elo. Y bueno, simplemente esto. Al final se me ha ido un vídeo más largo de lo que yo pensaba, pero creo que es un contenido distinto, creo que está bastante guay. Es distinto también a lo que hacen otros canales, que lo que ellos hacen es genial y yo lo consumo muchísimo, lo sabéis, porque me veis en los chats de casi todo el mundo, porque me encanta el contenido que hacen. Pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho traer pues datos, gráficas y demás. Es una cosa que a mí personalmente siempre me ha gustado y que pienso que
que bueno, que simplemente es una forma, ¿no? de ver este campeonato y de ver a los pilotos de una forma distinta. Mi intención es, sin toda la chapa del principio, es ir actualizándolo carrera a carrera, o sea, lunes después de cada carrera, traer la actualización del ranking de pilotos según el Elo, y lo iremos viendo. Yo no sé qué es lo que opináis vosotros. Si vosotros, por ejemplo, vuestro top 5 sería distinto, si es así, por favor, escribirlo, así lo comentamos. Como menciono, esto es un método matemático que no tiene... Aquí hay cero subjetividad. Esto es puramente objetivo, así se ha ido dando, así se ve. Si alguno pensáis, pero ¿cómo puede estar este piloto sexto? Si este piloto debería ser el 11º realmente. Va por tendencia. Es lo que digo, esto es un acumulativo de hasta la novena carrera. Esto va por tendencia. Si ese piloto ahora mismo está en un rendimiento muy bueno, no te preocupes que irá subiendo en la clasificación. Va a ir subiendo. Y los otros, y los que estén peor van a ir bajando. Esto es así. No hay más. No hay más. Ocurrirá. Si es cierto lo que dices, ocurrirá. Pero simplemente hay que ver similitudes que hay con la clasificación general para ver que realmente es un método que funciona bastante bien y que realmente refleja la realidad. Yo creo que, por ejemplo, Pedro Acosta, que está quinto aquí, fallo, que se me haya caído la diapositiva esa, pues no sé qué ha pasado, pero bueno, mira que lo había contado, no sé qué ha pasado. Vamos a rayar la presentación. Pero bueno, mira que Pedro Acosta se ha llevado mucho tiempo más arriba de ese quinto puesto porque su comienzo fue increíble y eso al final es como digo, es un acumulativo en que sumas o bajas y ahora está en bajada, pero también pienso que Pedro Acosta ahora mismo está por encima de la moto. Bastante por encima de la moto. Yo creo que KTM se está desinflando, la verdad. Creo que KTM se está desinflando. Y eso es una cosa que también podemos debatir un poco para ver si reajustamos el valor de cada equipo, ¿no? De cada equipo para la vuelta de las vacaciones. Ahora muchas semanas sin moto. A ver qué vamos a hacer. Nos tendremos que inventar contenido, ¿no? Porque ya las silly son fuertes, ya como que ha pasado. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues seguiremos sacando gráficas, datos y mil cosas de estas que a mí personalmente me gusta. Yo no sé si a vosotros, pero así se va a quedar. Y nada, muchas gracias como siempre por todo, por el apoyo, porque está subiendo el canal bastante rápido y se agradece. Si dejáis comentarios comentando cuál sería para vosotros el orden, a lo mejor de los 5 primeros o lo que sea, o en qué discrepáis con este ranking, genial. Os recuerdo, os pongo un enlace abajo para que os descarguéis la tabla de los 22 pilotos con su puntuación. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo.